achacamos siempre el problema a los demás. Y para ser un buen líder, lo primero que hay que hacer es, oye, hay problemas, el principal responsable soy yo. No achaca los problemas a ese fulanito, menganito, a este trabajador o a esta empresa que he contratado X servicio. No, no, no. El principal problema es el mío. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Nuevo podcast, Nuevo nuevo podcast, tema. un día más. Oye, Hoy tocamos un tema de hoy empresa. tocamos un tema interesante. Tocaba. ¿Qué opinas? El liderazgo en la empresa. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco. La verdad es que creo que es un tema que poco se trata y que para mí el ser buen líder o saber liderar un proyecto, una empresa, es decir, no solamente la empresa, sino a veces un proyecto, un cliente, cualquier fase de una empresa, saber liderar un cambio puede ser éxito o fracaso. Es decir, yo creo que al final un buen líder tiene que tener muchas cualidades y ya sea una persona o sea un equipo. ¿Me explico? O sea, yo no sé si a lo mejor desde el punto de vista del marketing, de tu experiencia, consideras que puede afectar algún otro campo el saber liderar o... Bueno, sí, a ver, hay muchísimos campos, ¿no? Tanto sentimental, laboral, con amistades, o sea, los campos son infinitos, ¿no? En el día a día. Pero yo, antes de empezar con todo esto, lo que sí me gustaría destacar, y creo que es importante que la gente lo sepa, vivimos hoy en día en una sociedad donde achacamos siempre el problema a los demás. Y para ser un buen líder, lo primero que hay que hacer es, oye, hay problemas, el principal responsable soy yo. No achaca los problemas a ese fulanito, menganito, a este trabajador o a esta empresa que he contratado X servicio. No, no, no. El principal problema es el mío. O sea, esto es culpa mía. Entonces, Sí. ¿cómo puedo hacer para solucionarlo? Una vez que tienes ese enfoque, ya es mucho más fácil ser un buen líder. Eso para Claro, empezar. yo creo que al final siempre el liderazgo debería trabajarse desde la humildad, ¿no? Y la Totalmente. solidaridad. Es decir, a veces el cliente incluso viene a contratarte porque tiene un problema y da la impresión de que el problema lo quiere hacer tuyo o que te está pagando por la solución. Y a veces tú dices, no, es que el problema puede ser la propia persona o puede ser la propia empresa que no está haciendo las cosas bien. Es decir, es lo que digo, uno desde la humildad puede analizar con objetividad. Cambio, si nos pensamos siempre que somos el ombligo del mundo, que somos el centro, pues muchas veces desde ahí no podemos analizar con objetividad. Y ahí está, tú has dicho, la importancia de ser un buen líder, que yo creo que hay que diferenciarlo de lo que es ser jefe, que no es lo mismo que ser líder. Es decir, al final, liderar es tener otras actitudes y ser ejemplo. Muchas veces liderar para mí es ser jefe, pero desde el ejemplo. Totalmente, sí, sí, tienes que ser el ejemplo. Al final, para ser un buen líder tienes que ser el ejemplo. Si no lo eres, es complicado que luego los demás te hagan caso o repliquen lo que tú quieres O sea, que hagan, ¿no? Por ejemplo, sí, a ver, vamos a hablar de, yo considero que, por ejemplo, desde el aspecto de la comunicación, ¿cómo definirías a un buen líder? En la comunicación en la empresa o, por ejemplo, con los clientes. Vale. Bueno, en la comunicación de la empresa, como para ser un buen líder, es que entran en juego muchísimos factores, ¿no? A mí uno que yo he de decir que he pecado como líder, por decir una forma, ¿no? Porque yo he de decir, yo subcontrato servicios, ¿no? Según proyectos y tal. Y en este proceso muchas veces soy demasiado, no sé, demasiado impulsivo o la palabra es reactivo, ¿no? Por decir una forma. Es ¿Consideras decir, que eres demasiado emocional? No. Es decir, o exiges... O sea, no lo soy, sino que en ocasiones me ha pasado que he sido demasiado reactivo, ¿no? Donde yo voy y algo no está bien hecho, no está como a mí me gustaría que estuviera hecho y a la primera digo lo que se me pasa por la cabeza cuando eso no tendría que ser así, ¿vale? Entonces eso, sobre todo ha sido mi etapa inicial, ¿no? Ahora mismo controlo mejor esos momentos porque he aprendido de los errores del pasado, que es lo importante aquí. Hombre, a veces aquí, muchas veces dices, oye... piensas lo típico de no me entienden, es que no tienen el mismo nivel o el conocimiento, o es que aquí el mejor soy yo. Muchas veces pensamos, es que yo lo entiendo y los demás no lo entienden. Es que, me explico, y a veces yo creo que liderar en este caso es saber explicar las cosas, es decir, saber comunicar el qué y el cómo. Sí. Y a veces es eso, es decir, un trabajador o una empresa, las cosas no salen como queremos porque no hemos sabido comunicar cómo debían hacerse o cómo tendría... Sí. No ha habido una comunicación eficaz entre lo que es el líder y el equipo, ¿no? Y la capacidad de la buena comunicación, del entender al que tienes al lado, eso es clave, ¿no? Claro. Y sobre todo de
de esos problemas, ¿no? Que un trabajador haya podido tener, sabérselos comunicar muy bien. Y yo creo que aquí hay un sistema muy interesante que quiero compartir brevemente, que se llama el método sándwich, que se conoce como método sándwich. ¿Y cuál es el método sándwich? Para tú decirle un problema a una persona, que hay, o sea, un error que hayan podido tener, la clave es, a través del método sándwich, lo que te dice es decir algo positivo, luego el problema y luego decir otra vez lo positivo. Nuevamente. Claro, entonces de esta forma la persona acepta mucho más esa crítica, se siente mucho más parte de la empresa, o se nota que está valorizada dentro de la empresa, se lo toma mucho mejor y seguramente se comprometa mucho más a no cometer ese error en el futuro. Yo esto, a veces lo analizo con clientes, incluso compañeros, que claro, da la impresión de que un trabajador o alguien, ya sea una subcontrata, es decir, otro profesional que contratas, por el hecho de que le estoy pagando, da la impresión que esto es suficiente positivismo, es decir, suficiente valor positivo o reconocimiento como para yo poder exigirte todo. Es decir, muchas veces eso, lo que tú me dices de, oye, esto está mal hecho. Y es decir, oye, esto lo hemos hecho bien o hemos hecho un buen enfoque, pero luego resultado hemos flojeado aquí. Entonces, al final el problema es que yo creo que lo que falla mucho a nivel comunicativo y a nivel muchas veces emocional, que no somos capaces de reconocer el trabajo bien hecho. Es decir, a las personas hay que decirle, oye, aquí has acertado y aquí has fallado. Es decir, muchas veces solamente decimos lo malo, como en las relaciones o con la pareja, o que siempre decimos, oye, es que esto no me gusta, pues oye, vamos a reforzar lo que sí nos gusta para ver si conseguimos desde el buen rollo llevar esos cambios. Entonces, me parece... totalmente, no, al final luego también el reforzar lo positivo es clave, ¿no? Porque lo que dices tú, el ser humano es negativo por naturaleza porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir hasta el día de hoy, ¿no? Pero exacto, es un error en la era actual ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, es la naturaleza humana. Y eso es lo que no se va a sobrevivir todos esos años. Y bueno, que a todos nos gusta una palmadita en la espalda, claro, o oye, claro, enhorabuena. Nos refuerza, y eso es súper importante. O sea, saber detectar esas cosas positivas que tiene la otra persona, porque muchas veces, esto tanto como para los emprendedores como empresarios, como la gente del día a día normal, ¿sabes? Que no hace falta ser emprendedor o empresario para ello. Al final, eso tiene una mente positiva. Claro. Si tú refuerzas lo que hace la gente positivamente, tú directamente vas a empezar a adquirir una mentalidad positiva que te va a ayudar para muchas facetas en la vida, independientemente del emprendimiento o de la empresa. Esto yo siempre lo digo, muchas veces este tipo de mentalidad en el deporte se refleja muchísimo. Es decir, a muchas veces el mejor jugador del equipo es el primero que admira a sus compañeros o que reconoce. Le están entrevistando a él y te está diciendo, ya, pero es que mira, yo sé, en el fútbol, pero es que fulanito ha evitado este gol o ha cortado este pase. Y te dicen, ya, pero estamos hablando del gol que has metido tú. Y dices, ya, bueno, pero es que al final yo pienso que el buen líder es buen líder porque tiene un buen equipo también, o porque sabe, al final uno es y llega donde llega gracias a las personas que le acompañan o con quién está. Y luego otro problema que quería detectar aquí, ¿no? O nombrar es el liderazgo con exceso de parentalismo, ¿no? Que con exceso de hipercontrol, ¿no? Que al final... Y esto lo he vivido en muchas empresas, ¿no? Que contratan mis servicios o incluso con otros trabajadores y tal, que no acaban de delegar... Te pago, pero mando yo. No acaban de delegar el servicio, ¿no? O no acaban de delegar el trabajo sobre el trabajador. Tienen que estar ellos encima 24/7. Sí, que más que subcontratar, parece que están contratando un trabajador que tiene que hacer lo que le dicen. O no, que ni siquiera están contratando a un trabajador. Una persona les está ejecutando algo según sus directrices, por decir una forma, ¿no? Que eso muchas veces lo que hace un trabajador, pero... Esto pasa más de lo que parece, Juan. No, a mí me ha pasado muchísimas veces. En el mundo del marketing, el empresario que no ha hecho publicidad en su vida o que ni siquiera tiene redes sociales se atreve a decirte cómo tiene que ser la publicidad en Facebook, cuando ni siquiera tiene perfil de Facebook. Sí, no, totalmente. Pero esto es normal, ¿no? Pero aquí, para delegar bien las cosas y para ser un buen líder, lo que tienes que hacer es, oye, confiar en esa persona, ¿no? Decir, oye, las 4 o 5 directrices y luego ya que él se maneje solo, ¿vale? Que sí que hay que estar un poco encima, sobre todo al principio. Dar margen a la creatividad de los demás. Claro. Lo que el exceso de hipercontrol hace que la otra persona se sienta infravalorada y no tenga el valor o no se sienta valorada. ¿Por qué? Porque está siempre encima cuestionando todo, cuando no es una persona que sabe de la temática que te está contratando o que está delegando ese trabajo. Sí que igual sabe por experiencia propia, porque, oye, es una empresa, es un empresario, sabe de su negocio,
pero que muchas veces esta falta de dejarlo ir... Yo esto, ¿sabes cómo muchas veces lo trabajaba? Es decir, claro, al final, de cierta manera tú delegas, tienes que controlar que por lo menos vamos a llegar al resultado que hemos esperado. Eso sí. Pero esto a nivel del día a día, hay gente que dirá, vale, sí, está muy bien decir la teoría, pero ¿cómo se aplica? Pues muchas veces, por ejemplo, cuando estás haciendo un seguimiento de un trabajo y te lo están presentando, en vez de decir, pues esto tendría que estar así, decir, preguntar por qué se ha hecho así, cuál es la finalidad de lo que se está haciendo, y muchas veces se puede reencauzar. Lógicamente esto te pide paciencia, Juan, te pide, pues eso, humildad, el no pegar el palo a la primera, sino decir, oye, ¿por qué has hecho esto así? Y a veces la gente reflexionando lo puedes llevar al mismo punto donde tú quieres llegar. Al final es un poco esa escucha activa también. Sí, escucha activa totalmente. No solamente hago monólogos y no solamente la comunicación es en una dirección, sino que también recibir el feedback. O sea, yo esto lo valoro mucho. Yo en mis clientes, por ejemplo, creo que en la abogacía, o sea, los abogados normalmente toda la vida se les ha tenido como no sé, como un médico que parece un ente superior. Sí, frío. Y tú dices, yo soy el cliente, yo soy el tonto aquí en la relación y por eso le contrato a él porque él sabe de todo. Y yo pienso que a día de hoy no hay nada mejor para el resultado que perseguimos juntos, que es aceptar el feedback de tu cliente, aceptar el feedback de los demás. Es decir, sí, tú me contratas a mí o me has delegado esto o yo te delego, pero somos un equipo. Entonces yo creo que al final la sensación de equipo te permitirá al final pues esa escucha más activa, romper esa barrera, me explico. Al final es una barrera que casi ponemos por posición. Es decir, yo soy el jefe o yo soy el que cobra más, estoy por encima de la empresa y por eso ya mando siempre o tengo la razón. Sí, claro, y no dejas que los demás se expresen, ¿no? Como se deberían expresar y no sacan su máximo potencial, ¿no? Cuando Exacto. tú intentas estar Hombre, ahí siempre encima... Si tú vives cohibido Claro. o limitado... Claro, si tú tienes a alguien encima que te está ahí que R, tú no puedes sacar tu máximo potencial, tú no puedes decir, sacar tu máxima imaginación. Y muchos... Hay que entender que muchos puestos de trabajo y muchos servicios hoy en día están basados en la imaginación, en las ser soft creativo, skills. en las soft skills. Y como no tengas esas soft skills y como no te la dejen potenciar, lo siento mucho, pero tienes muy mal delegado el trabajo. Estamos llegando a un punto en el que la tecnología, la automatización, los softwares van a sustituir lo que es la productividad. Es decir, al final las personas tendrán que tomar decisiones. Las personas tendrán que estar en una parte más analítica para tomar decisiones y sobre todo generar feedback interno de la empresa y sobre todo con el cliente. Entonces, si tú ya como... Claro, el jefe antiguamente se daba con un látigo cuando se construían las pirámides, me explico. Pero si a día de hoy tú entiendes la figura del líder, estarás trabajando que esas personas aumenten su valor, estén motivadas, no solamente a hacer nuevas propuestas, sino incluso a formarse. Porque hay jefes que vienen y te dicen, oye, que te vas a hacer un máster y este curso porque lo necesita la empresa. Pues a lo mejor puedes reenfocar la conversación y que esa persona llegue a pedirte, a tener ilusión por, oye, me gustaría reciclarme, me gustaría aprender. Sí. Entonces, para mí, eso es liderar. O sea, no... Que un jugador te pida chutar la falta, cuando ese jugador nunca tenía interés en chutar la falta, no quiere decir que de repente sea espontáneo, quiere decir que el líder está generando un ambiente, un contexto en el cual todo el mundo se siente seguro de sí mismo y ahí es cuando nace la magia. O sea, yo creo que en las empresas el buen líder, el que transmite ese ambiente de, oye, me apetece ir a trabajar, hay buen rollo en la empresa, ahí es cuando nace la magia. Sí, totalmente, ¿no? Al final... es una mezcla, ¿no? De muchas cosas. Y aquí también entra en juego mucho las soft skills, ¿no? Para ser un buen líder. Exacto. Pero al final, el escuchar atentamente, el no ser reactivo, o sea, no decir, oye, esto está mal hecho y ya, pum, me enciendo y voy a decir lo primero que se me pasa por la cabeza, porque eso es un error de libro y yo lo he cometido un par de veces y os recomiendo no hacerlo. Bueno, pero a veces también es por la presión que tienes del cliente, ¿eh? Sí, tienes la presión, pero... Igualmente no está bien. O sea, yo ahí reconozco que me equivoqué y no está bien. O sea, no es que fuera un rollo, una bronca que lo flipas, pero no es cómodo. Y sabes que a la otra persona se pierde la relación y esa relación no se tiene que perder o no se tiene que manchar aunque luego la recuperes, ¿no? Que fue lo que pasó luego. Pero... son muchas cosas que hay que combinar, pero sobre todo el trabajar las soft skills, el escuchar atentamente a esa persona y decir las cosas con tacto, con mimo, para que esa persona se comprometa aún más con el trabajo. Yo creo ¿no? que, claro, a ver, vistos estos problemas, al final
yo creo que todo el mundo en algún momento de su vida, ya sea si soy trabajador, como si soy emprendedor, como empresario, con varias personas a mi cargo, va a tener estos momentos en los cuales tiene que reflexionar, y estoy seguro que siempre se puede mejorar algo como líder, porque al final, Totalmente, como siempre. persona, siempre podemos crecer. Y autocrítica siempre. Y yo creo que siempre recomendaré dar ese toque de lectura. Por ejemplo, se me viene a la mente el libro Creatividad S.A., ¿vale? Que es un libro que además la portada sale Buzz Lightyear, y es sobre cómo vivían internamente los procesos de producción en Pixar. ¿Me explico? Es decir, al final Pixar nació con el objetivo de... Querían que les comprara Disney, pero es que con el buen trabajo pues llegó un punto en que estaban siendo un fuerte competidor en el mercado con una propuesta nueva. Pues en este libro, vale que si no te gusta el libro de negocios, a lo mejor puede ser un poquito más denso, pero me gusta porque uno de los principales problemas que tenían es que la primera película de Pixar fue Toy Story, y fue un éxito. Entonces, el problema era que luego, ¿cómo liderabas una empresa que ya había tenido ese éxito? ¿Cómo enfocabas nuevos proyectos? Si el propio personal, el equipo te decía, pero es que es imposible volver a triunfar, tío. Entonces, ahí está. Es decir, son libros que muchas veces te pueden inspirar de cierta manera, porque al final está escrito por los directivos, un poco la visión que les aportó también Steve Jobs, porque sabemos que en su salida de Apple pues también aprovechó para enfocarse en otros proyectos. Entonces, son libros y son momentos en los cuales tú puedes ir a buscar información o inspiración para convertirte en buen líder. Al final, me gustó porque dices, oye, en el mundo de la creatividad, ¿vale? Que yo me dedico a la propiedad intelectual y estoy cerca de gente muy creativa. Pero dices, en el mundo de la creatividad muchas veces uno tiene miedo a no volver a encontrar su mejor momento, y esto también le puede limitar. Entonces, saber liderar también es saber motivar. Me explico, ser un buen motivador y transmitir la energía que muchas veces podemos perder. Al final es mucho más fácil siempre liderar bajo un entorno motivado, agradable, no bajo un equipo que esté activo y comprometido con el proyecto, independientemente de que lo que tú les transfieras, pero siempre es mucho más fácil empezar desde ese punto de vista o desde ese paradigma que empezar por la negatividad. Eso está clarísimo. Y lo guapo que es iniciar proyectos o propuestas nuevas sabiendo que tu equipo te acompaña y que no necesitas estar girándote todo el tiempo para ver si estás solo acompañado. Es que es como el futbolista que inicia la arrancada a correr y sabe que el compañero le sigue por si le puede pasar el balón o cualquier cosa. Entonces, creo que al final el buen líder disfruta más de ser líder, o sea, de ser jefe de una empresa. Es decir, una empresa de éxito es un ecosistema en el cual apetece estar. Sí, totalmente. O sea, siempre se dice la gente, quiero ir a Silicon Valley, porque al final te venden un poco que allí el entorno pues puede ser muy inspirador o muy innovador. Entonces yo creo que al final la meta final del líder no tiene que ser la facturación, no tiene que ser el lugar que ocupe la empresa, sino buscar un poco más esa felicidad en su entorno. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Para ser un buen líder tienes que buscar que la gente de tu alrededor sea feliz, y yo creo que ese es el resumen perfecto, ¿no? Pues oye, lo dejamos aquí. Sí, yo creo que buscar aquí con esta clave ya la tenemos. Sin más. Ya la tenemos. Pues oye, no estaba pensado que acabáramos aquí, pero creo que no hay mejor final que buscar un poco la felicidad en el equipo. Y nada, que si os gusta el contenido de este podcast, que os suscribáis, que comentéis, que nos deis vuestro feedback, porque es imposible saber si gusta más o menos si no nos dais vuestra opinión. Y bueno, que le deis a la campanita para que os avise de siguientes vídeos, y que ya sabéis que no solamente estamos en YouTube, sino que también en Spotify nos podéis escuchar, y bueno, en las plataformas de podcast, de audio. Y nada, Juan. Sí, seguidnos en redes, Tío, que os vigilamos. Es un placer juntarme cada día a hablar contigo. Oye, y sigo aprendiendo cada día. Ha estado muy bien. Muchas gracias, Cuidaros.